Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 18. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalom. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín, que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Queridos amigos, aquí muchacho que observa, ¿verdad?, a Jonatán y a Ahimás y comunica la noticia a Absalom. Entonces, aquí estamos comenzando, ¿verdad?, con el poner en práctica lo que Husai había dicho, lo que Husai había ya ordenado también a través de los sacerdotes. Esto es lo que se estaba presentando como la trama principal de nuestra narración. Por eso, dentro de nuestro contexto narrativo, de nuestro contexto histórico, este muchacho que observa, este muchacho que los ve a Jonatán y a Ahimás y comunica enseguida esta noticia también a Absalom. Esta misión secreta queda, por lo tanto, en grave peligro por una sola mirada. Es decir, a Absalom. Oye, pillama gatos y cuajina, que algo está pasando porque este muchacho ve a Jonatán y a Ahimás que están tramando algo, que están haciendo a través, decíamos, de esta sierva que sirve como la que comunica la noticia. Por lo tanto, esta misión secreta queda bajo grave peligro por el hecho de que alguien les ha visto. La palabra Bahurín, o la ciudad, podemos decir, es el lugar vinculado a la huida también de David, que ahora se convierte en un refugio providencial en este momento. Por lo tanto, nosotros decíamos que partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín. Los dos, ¿verdad?, que iban como para avisar a David, oye, pillama y cuay, este muchacho que los ve, que escucha, y al avisarle a Absalom, aquí la situación comienza a ponerse siempre más peligrosa. Pero ellos entran, huyen a la ciudad de Bahurín, entran en este lugar, buscan un refugio y se convierte así Bahurín en una ciudad, en un lugar de refugio providencial para estos dos. El pozo del patio ofrece también un escondite seguro y permite continuar el plan de salvación. Por eso decíamos, aquí partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Imagínense. Entonces comienza esta trama muy interesante, como la situación, ¿verdad?, de salvación, o la situación de ayudar a David. Como siempre, en todas situaciones encontramos dificultades cuando queremos dar ese paso de salvación. Pero el refugio es providencial porque ahí encuentran un pozo y ellos se meten dentro de este pozo. Les ofrece este escondite seguro y por lo tanto permite continuar también este plan que ellos tenían, este plan para poder salvar a David y todos los que le estaban acompañando. La idea central, queridos amigos, es que Dios siempre actúa, muchas veces en lugares así tan sencillos, en este caso, este pueblito, Bahurín, pero también actúa a través de personas tan sencillas, ¿verdad?, como sabíamos que era esta mujer, y mediante personas también anónimas. No es que son grandes personajes, sino que son personas sencillas, pero que sin embargo están ayudando y están colaborando para que se pueda realizar este plan de salvación. Son anónimas, lejos del poder y de los grandes escenarios. Si vamos a mirar desde un contexto histórico, este texto refleja la fragilidad de las redes clandestinas. Fragilidad de las redes clandestinas, es decir, un solo testigo podría comprometer toda una operación. Eso es lo que nos quiere transmitir aquí, históricamente hablando, ¿verdad? Un solo testigo, uno solo que ve, uno solo que conoce cuál es el plan, o sea,
que se está delatando ese plan, se está conociendo ese plan y entonces está acechando todo. Ponemos en peligro todo este plan de salvación. Este es un primer elemento que nosotros podemos aquí reflexionar, o sea, la fragilidad siempre de las redes clandestinas en este sentido. Por otra parte, la crisis política también, que exigía rapidez, por otra parte también exigía prudencia y refugio seguro para proteger al rey David. Por una parte, rapidez. Oye, pillaje, y miren, este muchacho que los había visto, enseguida anuncia, se va y le dice enseguida a Absalón, le hace llegar la noticia. Entonces, tienen que actuar rápido, no podemos estar esperando aquí. Como solemos decir, plan 1, o plan A, plan B, plan C. O sea, como que pensar y decir, tenemos que actuar rápidamente, tenemos que hacer otra cosa. Por otra parte, prudencia también, porque el que los recibe aquí, en Bahurín, tiene que ser una persona prudentísima. Y más aún al entrar en este lugar anónimo, personas sencillas, que le ayudan para que se puedan esconder, un escondite seguro, dice. Tenía un pozo y lo meten ahí dentro. Y así pueden proteger al rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañ, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañ, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? El mirar un poco este muchacho que los ve, este muchacho que se da cuenta lo que están haciendo tanto Absalón, lo que están haciendo los enviados, ¿verdad? Porque todo era en secreto. Pero apenas ese aimicio que era, o pilláis que era, y le da el aviso a Absalón. Aquí está el problema entonces. Y bueno, estos dos partieron rápidamente y llegaron, dice, a la casa de un hombre. Esto es anónimo, habíamos dicho, pero sin embargo hay alguien, es la gente sencilla, la que siempre ayuda, la que entra en este plan de salvación también. Dios actúa de esta manera. Y ellos se esconden, encuentran un sitio seguro, un refugio seguro, en un pozo que había en esa casa. El pozo, queridos amigos, era símbolo de vida, reserva de agua y también, en este caso, posible escondite, ¿se dan cuenta? Entonces aquí el pozo de por sí está significando la vida, símbolo de la vida. En este momento eso significa el pozo. El pozo porque tiene agua siempre, el agua para nosotros es esencial y fundamental, el agua como elemento para la vida. Por otra parte, la reserva de agua, pero por otra parte también, queridos amigos, el hecho de que en este caso, en este preciso momento, lo que ellos necesitan es un refugio seguro. Y el pozo les sirve a ellos como un refugio seguro, un lugar de escondite. Por otra parte, queridos amigos, las viviendas podrían transformarse rápidamente en lugares de protección durante tiempos de persecución. Cuando había persecución, entonces de una o de otra manera se les podría esconder en las viviendas, en algún lugar, por ejemplo, ¿se acuerdan los dos espías que entran en Jericó también? Esta prostituta que después al final de cuentas la esconde, ella los esconde a estos espías dentro del pajar, dice, entonces los mete ahí dentro, cuando vienen los soldados, mira, ven, no hay nada, y bueno, y después se mandan mudar, y así a la noche después se escapan y salen corriendo. Bueno, son situaciones muy interesantes, lugares de escondite, lugares de refugio, lugares de salvación, en este caso. Culturalmente aparecen dos redes opuestas.
Por una parte está la vigilancia y por otra parte está la delación. Es decir, uno está ahí, pero vigilante, está procurando hacer lo mejor que se puede, pero por otra parte también uno es descubierto, ¿verdad? A uno también lo pueden encontrar infraganti. Y ante allí por V palabra vea, lleva infraganti, te encuentran ahí con la mano en la masa. Va, eres yebota. Y así es que desde la vigilancia, la red opuesta es la delación, como también por una parte es la hospitalidad y por otra parte también es el refugio. Estos dos elementos son muy importantes, dos redes opuestas, ¿verdad? Vigilancia y delación y por otra parte también hospitalidad y refugio, es decir, estos que reciben la posibilidad de un refugio seguro. En este caso, el pozo le está representando a ellos ese refugio seguro. Si nosotros vamos a mirar de un aspecto bien humano, de un aspecto antropológico, este relato muestra dos respuestas humanas. Primero, el muchacho que informa. El muchacho que informa es una de las respuestas humanas que tenemos. ¿Por qué? Porque justamente es una manera de actuar, ¿verdad? Aquí nos está delatando, alguien que nos está delatando. Yurupipita, o si no, cualquier otra cosa, gatuñan de ella lleva peña de m, piragüe, o lo que sea. Entonces ya tendé o mañana, y entonces viene y te delata. Eso es por una parte. Y aquí aparece, ciertamente que es anónimo, no tenemos el nombre, simplemente dice el muchacho o un muchacho que los ve, que los escucha. Y lo peor, habla de estilo piragüetejina, porque se va y le cuenta, le informa a Absalón lo que está sucediendo. Que Absalón estaba ya convencido con Husai, con este plan que iban a realizar. Pero ahora este muchacho descubre que hay algo aquí, que hay una trama, que están calculando o están diciendo algo, y que estos dos están siendo enviados para dar los informes a David y a toda la tropa. Y viene la delación, es decir, viene, no sé si llamarle la traición, pero es un delatar del plan de salvación que tenían ellos planificado. Y el hombre, sin embargo, aquí aparece el otro, humanamente hablando, aquel que protege, aquel que ayuda, humanamente hablando también. Tenemos personas de ese calibre. O Esaina lleva, o Asabaí Pejapisay, entonces busca la posibilidad de salvar la vida. Y justamente lo hace a través del pozo. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Muy bien, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta lo que está sucediendo dentro de nuestra narración. Aquí está la delación de parte de este muchacho que descubre el plan que estaba teniendo Husai a través de los sacerdotes también, Abiatar, y aquí sobre todo que llevan esa información o quieren hacer llegar esa información a través, dice, de una sierva, porque son personas, por una parte anónimas, pero por otra parte también estamos buscando con personas de quienes prácticamente no vamos a desconfiar nunca, ¿verdad? Vamos a desconfiar una sierva que está allí, pero que tiene nada más y nada menos que todo ese plan de salvación para David. Y es la que informa a estos dos que irán a comentar, a decir, a informarles a David y a la tropa sobre la situación concreta en la que está Absalón y del plan que tienen dentro de la organización del ejército de Absalón.
como para capturar a David, incluso para matarlo, y en fin, todo lo que significa la persecución. Entonces, queridos amigos, tenemos algunas palabras claves en este versículo. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Muchacho, ¿verdad? Nahar, joven, testigo inesperado, porque esto es inesperado. Nadie estaba esperando esta situación, pero se da. Designa un joven, muchacho o servidor que está ahí y observa, ve, y cuando ve cambia el rumbo de la historia. Cuando tiene ese informe, se da cuenta, ojos que ven, entonces aquí esa observación de ese muchacho sobre estos dos que informarían a David de la situación en la que se encuentra Absalón y cuál es su plan. Y bueno, aquí cambia todo el rumbo de la historia, porque ese muchacho después va y comenta a Absalón de la situación. Oye el ataque, el plan, que al final es simplemente el de retrasar la toma de David y de su ejército también y todo lo que viene detrás de eso, ¿verdad? Entonces enseña que incluso personas aparentemente insignificantes pueden influir decisivamente en el plan de Dios. Y esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? O sea, personas que aparentemente no cuentan, personas que aparentemente son insignificantes, sin embargo pueden influir decisivamente en este plan de Dios. Entonces, esto sucede siempre, en toda historia, de todo pueblo, en toda familia, en cualquier grupo. Siempre yandellare comante o ya lleva cuando sucede algo, cuando a alguien no le gusta algo, y entonces, hey, ahí ya la gente, inguela y kushara bebeina. Entonces, es como que uno queda completamente en una situación offside, ¿verdad? Fuera de todo lo que se estaba proyectando, todo lo que se quería hacer. Entonces, tenemos que volver a frenar ese plan que teníamos. La información de esta manera puede convertirse en protección o también puede convertirse en una amenaza según el uso que se haga de esa información. O sea, esta información que está llevando esta mujer de los sacerdotes que han recibido la instrucción de Husai, ahora este muchacho que los observa, que los ve, entonces este muchacho ciertamente será una amenaza porque enseguida va y le cuenta a Absalón. Pero si vamos a mirar solamente desde la criada, entonces esta criada lo que está haciendo es querer proteger también. O de cierta manera estos dos que van a ir a informar a David también tienen un objetivo, llevar la información pero para proteger a David, porque nosotros sabemos, va la Husai o Yapuágina a través de estos dos sacerdotes de Sadoc, ¿verdad? Y Abiatar, que a través de la criada envían a estos dos jóvenes. Entonces, por una parte es protección, pero por otra parte también es amenaza. Cualquier información que nosotros tenemos, de acuerdo a dónde va a parar esa información. Y aquí, si para en el pensamiento de los dos, como es de este muchacho que luego se lo comunica a Absalón, entonces quiere decir que la información ya llega a manos del enemigo, vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Y la otra información que quiere proteger a David incluso todavía no está llegando. Pero siempre uno quiere o la destrucción y el otro quiere la protección. Otra palabra clave es el pozo, bor. Bor, cisterna, refugio profundo, bor. En hebreo significa entonces esa cisterna, ese pozo profundo que está destinada a conservar el agua. Claro, esa es la cisterna, ese es el pozo. Aquí está el pozo profundo. En el pozo hay agua. Y se transforma en escondite salvador. Ese que es fuente, ¿verdad? Porque el pozo es fuente y ahora justamente se transforma en un escondite que va a servir para salvar a estos dos jóvenes que irían a avisar a David de la situación en que se encuentra Absalón y todo el plan de persecución que está teniendo.
Lo que normalmente conserva el agua, ahora conserva también vidas. Conserva agua, pero el agua que conserva la vida, el pozo que al mismo tiempo ahora está conservando y le da la posibilidad de no ser asesinados estos jóvenes. Simboliza, por lo tanto, la acción de Dios que protege mediante medios humildes y ocultos. También esto es importante, medios sencillos, un pozo, ¿verdad? Pero sin embargo es un escondite seguro. Es lo que les salva la vida de estos jóvenes. Por una parte es oculto, un lugar seguro, y por otra parte también es un lugar tan sencillo, un lugar tan humilde. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 17, versículo 18. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en el patio. Allí se metieron. Queridos amigos, ¿qué nos puede enseñar este versículo tan interesante, verdad? Entonces, por una parte, este muchacho que les delata, por otra parte, ellos también salen corriendo, huyen. Por otra parte, en Bahurín, de nuevo, aquí es donde David había sido también maltratado, ¿se acuerdan? Y ellos entran en Bahurín, ahí una persona sencilla los recibe, ahí está el pozo, refugio seguro. Y bueno, les devuelve la vida entonces. La primera enseñanza es que una mirada, queridos amigos, una mirada puede cambiar toda una historia. El ser delatado, ¿verdad? Entonces puede cambiar toda una historia cuando la información se pone al servicio del poder. Atención, cuando la información se pone al servicio del poder, toda la historia puede cambiar. Y yo creo que todos tenemos experiencia en este sentido. La gente entonces no levantamos mucha polvareda ahí la gente. Pero cuando hay algo que no nos gusta y por ahí alguien delata y entonces cuenta, y sobre todo cuando está al servicio del poder, entonces y eso es lo que hace este muchacho, esta mirada tan sencilla, pero que enseguida le informa y le hace conocer a Absalón. Y entonces, claro, Absalón que se informa de lo que está sucediendo, y bueno, veremos después en la continuación de los siguientes versículos qué sucederá. Una segunda enseñanza es que en tiempos de persecución, una casa puede convertirse en refugio de la misión de Dios. Tiempo de persecución. En los momentos más difíciles, en los momentos de persecución, ese lugar que es esa casa de ese pobre, de ese sencillo, sin embargo, puede ser un refugio tan seguro. Un lugar tan humilde, una casa de un hombre, incluso anónimo, no es que está en las altas esferas. Sin embargo, esa casa se convierte en un refugio de la misión de Dios. Refugio para estos dos jóvenes que llegan hasta ahí y los esconden en el pozo. Una tercera enseñanza es que la verdadera grandeza humana aparece al decidir entre delatar o proteger al perseguido. La grandeza humana aparece al decidir o delatar o proteger al perseguido. Queridos amigos, ciertamente que la grandeza en el sentido positivo es cuando uno protege, ¿verdad? Uno protege a la persona, protege al que está siendo perseguido. Esa sería la verdadera grandeza de la humanidad, proteger. ¿Verdad? En tiempo de la guerra mundial y eso, cuántas iglesias, cuántos refugios, cuántas familias, cuántas casas sirvieron de refugio
para tantas personas, perseguidas justamente por eso. Entonces, ¿dónde está la grandeza? ¿Dónde está la grandeza humana? Y cuando uno tiene que decidir, o si no, si yo lo estoy delatando, es todo lo contrario a esa grandeza del hombre, que es capaz de proteger la vida, que es capaz de proteger a ese que está siendo perseguido y que uno sabe muy bien cuál será su final. Una cuarta enseñanza: Dios suele actuar mediante lugares sencillos y personas ocultas para preservar su plan. Dios suele actuar mediante lugares sencillos y personas ocultas para preservar su plan. Queridos amigos, esto también es demasiado importante, ¿verdad? Porque los lugares sencillos, es decir, la sencillez de las cosas, la sencillez de las personas, son los lugares, o mejor dicho, son los medios como se utilizan para preservar la vida de la persona, para preservar aquello que es parte esencial del hombre, de la humanidad, preservar ese plan, preservar todo lo que significa entonces la persona misma como tal. Y bueno, por último, queridos amigos, es que la fidelidad al Señor muchas veces se decide no en los grandes escenarios, sino en los patios, en los pozos, en las puertas cerradas, en los pequeños gestos de valentía. Esto es lo mejor, ¿verdad? Y esta es una enseñanza maravillosa. No hace falta ser gran, poderoso, ¿verdad?, para poder defender a alguien, sino que la verdadera defensa de la vida, la verdadera defensa del prójimo, muchas veces se decide desde las pequeñas cosas y en los pequeños lugares. Una defensa escondiéndolo ahí en el pozo, una defensa escondiéndolo allí en ese patio o bajo puertas cerradas, o en los pequeños gestos que uno hace, ¿verdad?, pero de mucha valentía. Esta es la fidelidad al Señor. ¿Fidelidad en qué sentido, queridos amigos? Que somos fieles a la vida. Ñandé, yayapole katumia ega tu hangueisha, ñamboja sabe ñande pobe ñandera bisabe. Oñe ñandú ahí, está siendo perseguido. A la senda yapo europea, ciertamente que sabemos cuál será el destino de ese perseguido. Y por eso, yo soy fiel a Dios en la medida en que también preservo la vida, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que el Señor quiere de cada uno de nosotros, es decir, la realización, la protección siempre de la vida. Y de esta manera nosotros lo que estamos haciendo, el autor sagrado, al hablar de la fidelidad al Señor, se manifiesta a través de la protección de la vida, es porque esta es la esencia verdaderamente del hombre. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy, y yo les dejo, como siempre, la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.